Para el día de hoy vamos a estar teniendo una conferencia gratuita con temas muy interesantes que tienen que ver precisamente con dos formaciones que voy a estar dando más adelante. La primera de ellas está vinculada a lo que sería la autodefensa psíquica, que tiene que ver precisamente con la identificación, protección, limpieza de todo lo que tiene que ver con temas energéticos, los síntomas, por qué nos contaminamos, a qué se puede deber, todo eso que va generalizado al tema de la espiritualidad. Y ya posteriormente voy a tomar un poco de tiempo para también hablarles de la ovomancia, que es la limpieza, interpretación y estudio con el huevo como tal, dándole algunos tips y cómo se hace el empleo de dicha herramienta para que sea funcional o para que por lo menos podamos tener resultados que sean buenos. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a iniciar. Primero que todo, los que no me conocen, mi nombre es Ishkerio, me he dedicado al tema de la espiritualidad desde muy pequeño, gracias a la influencia de mi familia. Y bueno, todo esto ha sido un estudio en el que me ha llevado a compartir lo que les voy a enseñar, porque muchas veces no hay un libro que nos hable de todos estos temas, no se nos dan precisamente las herramientas o no toman en cuenta de pronto ciertos aspectos que son vitales con el manejo de las energías. Primero que todo, para que se entienda, vamos a arrancar primero que todo con lo que es energía, lo que es vibración o radiación. Lo que pasa es que cada lugar del mundo, cada práctica esotérica o espiritual le da un nombre diferente. Ocasionalmente energía es como el más común o popular, pero chi, ku, prana, maná, tienen muchos nombres. ¿Qué es la energía? La energía no es más que la presión o vibración que generan todos los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el primer instante que nos ponemos en un espacio, que estamos haciendo alguna acción, inclusive nuestros pensamientos, nuestras emociones emanan energía. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente la visión espiritual, sino yo creo que todas las religiones del mundo, inclusive las religiones monoteístas, tienen una postura de que el ser humano no solamente parte de la materia como tal, es decir, no únicamente no somos materia, piel, sangre y cuerpo, ni siquiera la única realidad parte de la tercera dimensión, que es lo que nosotros percibimos, para nada. Nosotros inclusive estamos involucrados o estamos precisamente en diferentes contactos energéticos con muchísimos planos de energía. Vamos a llamarlos espirituales porque no tienen una forma corpórea o física, pero que sin embargo nos influyen, como podría ser, por ejemplo, el reino de los muertos, el plano de los desencarnados, donde están precisamente todas las almas, que no es la misma dimensión de la tercera dimensión que conocemos nosotros, que es la que tocamos, percibimos, sino es una dimensión mucho más sutil. Y así como está esa dimensión, hay muchísimas dimensiones que están en constante interacción por el cuerpo humano. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, por el simple hecho de pensar, de sentir o de actuar, estamos generando energía. La energía no es algo precisamente controlable, simplemente la emanación que se genera de alguna acción. Es como un ventilador. Tú un ventilador lo prendes, lo enciendes y él comienza a echar aire. Tú no riges que el aire salga o no, ya está prendido, el aire aparece como tal. Es lo mismo que sucede con la electricidad. La energía de por sí es una energía eléctrica que influye todos los cuerpos de los entornos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos ubicamos en nuestra sociedad actual, nuestra amada tierra, más que todo en las capitales o en las grandes ciudades, nos vamos a dar cuenta que las energías son mucho más densas, que se perciben mucho más. ¿Por qué? Porque como les comentaba, cada ser humano emana energía, emana vibración. Las energías que emana cada ser humano van a depender de qué es lo que él piensa, cómo piensa, cuáles son sus pensamientos constantes, igual que en base a sus emociones, qué siente, qué está atravesando, cómo acepta o percibe su plano emocional. Esto visto desde lo más simple, porque son varias capas que influyen en los temas energéticos, pero vámonos a lo sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Tú por fuera, tú puedes ver una persona en la calle, normal, feliz, alegre, serena, pero desconocemos su universo interior. No sabemos qué está pensando, qué está vibrando, cómo se está sintiendo, qué experiencias está teniendo en su vida, que eso precisamente es lo que proyecta la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, si bien tenemos mecanismos naturales de defensa energética,
Todos tenemos mecanismos naturales. Estos no siempre están equilibrados o no siempre son lo suficientemente buenos para rechazar todas las energías negativas. No sé si de pronto les ha pasado a ustedes que en algún momento se han sentido deprimidos, tristes, apáticos, preocupados, pero no por una situación, una causa física. Pónganse que de pronto se sienten tristes y ya. Y dices, ay, estoy como triste, estoy deprimido, pero es que no tengo una causa que me lleve a esta depresión. Eso es precisamente una persona que es empática. Es una persona que se hizo sensible a la energía de alguien y es lo que está haciendo suyo. Entonces, indiscutiblemente, si el ser humano de pronto comprendiese más este tema, lo asimilara más, fuera parte de nuestra visión, quizás fuéramos más responsables, porque de una u otra forma estamos interactuando con otros individuos y lo que tú hagas va a influenciar a los demás. Pero lamentablemente estos son temas que muchas veces no se consideran reales, son temas que si la ciencia no puede comprobar, entonces no existen, pero precisamente nos damos cuenta que uno puede tener muchas alteraciones e inclusive puedes pasar circunstancias en tu vida que te generen problemas. Eso hay que acotarlo y hay que aclararlo mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como una sociedad siempre estamos en contacto con personas, sea que salgamos, que vayamos al trabajo, que vayamos a un mercado, siempre. Quizás no lo tocamos físicamente, no hay un roce, pero ya con el simple hecho de que una persona esté cercana a otra, mínimo 1 metro, ya es lo suficientemente influyente en el individuo. Lo que pasa es que no todo el mundo es empático, no todos somos tan sensibles para definir, oye, sí, recogí algo, sí, percibí esto. No, eso queda agendado o asimilado en tus cuerpos o campos energéticos, que es lo que se conoce como el aura. Es decir, pónganse que uno va a un transporte público, se monta, hay 2 personas. Una de esas personas está muy desequilibrada. Es una persona envidiosa, egoísta, con muchos problemas. Y ya tú con el hecho de estar al lado de esa persona, automáticamente esas energías van a entrar en contacto contigo. No necesariamente hay que sentir para contaminarse, porque les repito, esas energías hacen un intercambio energético, es decir, de aura a aura es que esas energías se intercambian. Entonces, lo que tú estás recogiendo, lo que se está pegando de esa persona, no va directamente al cuerpo físico, va al cuerpo energético. Recuerden que es sincronía, energía con energía. De pronto les ha pasado, porque estoy seguro que sí, muchas veces nos pasa que uno va a un lugar, se pone en contacto con una persona, qué sé yo, y siente, tiene síntomas físicos. De pronto me dolió la cabeza, de pronto me dio mucho sueño, mucha bostezadera, me dio dolor de estómago, pero no hay una razón física. Es decir, no es que yo comí mal y me duele el estómago, no, yo estoy normal, pero llegué aquí y me comenzó a doler y de pronto me fui de ahí y se me quitó de la nada. Imagínense lo agresivo que tiene que ser esa energía para que nosotros la percibamos en nuestro cuerpo físico. Imagínense qué fuerte es que ya va a atravesar tu campo áurico, va a penetrar todos los campos de tu cuerpo y te va a llegar al cuerpo físico. Porque el cuerpo físico es lo último a nivel energético, porque es la materialización, es la materia. Primero es energía, después materia. Entonces tiene que atravesar varias capas para llegar hasta ahí. Pero como les decía, no necesariamente siempre te tiene que dar un síntoma. De pronto tú no sientes nada, pero eso no significa que no te hayas contaminado de energías de otros lugares y personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, lamentablemente, como no somos una sociedad sensible, ese tipo de energía, ese tipo de situaciones se van acumulando en tus campos áuricos, en tus cuerpos energéticos. Eso se va llenando y se va llenando y se va llenando y se va llenando. Y con el paso del tiempo, que puede ser de 6 meses a un año, es cuando comienzan a acontecer situaciones que están relacionadas a eso, pero que nosotros lamentablemente no podemos hacer una conexión, no podemos entender. Por darles un ejemplo, resulta que me rodean muchas personas depresivas, emocionalmente inestables. Eso cae en mi campo energético. Normal, ya yo me alejé de esas personas, pero eso sigue estando en tu campo energético. Entonces, cuando al año, pongamos un ejemplo, comienzas a tener depresiones, tristezas, te sientes mal, decaído y tú dices, ¿por qué me siento así?
¿Cómo tú vas a conectar? Ah, bueno, sí, recuerdo que hace 7 meses fui para tal sitio y me pasó tal cosa y fue donde recogí eso. No hay forma. Y se los digo porque yo como terapeuta y como he trabajado todo esto y he tenido cientos de pacientes, en muchas ocasiones cuando han venido a mí me dicen, tengo brujería, me están envidiando, tengo mala energía, no me va bien, tengo obstáculos o problemas de tal índole y culpa de que me están echando un daño, que hay mucha envidia. Y no es así. Ocasionalmente el problema es de nosotros mismos por no tomar conciencia de que el cuerpo se contamina. Es que es como que tú agarres y sales a la calle, te llenas de tierra, te llenas de polvo, te ensucias físicamente, sudas, es algo que tú no puedes negar. Pasilla, viene una ventisca, sopla el aire con polvo y tienes polvo en tu ropa, en tu cabello. Entonces es lo mismo. Vas a un sitio y tienes un intercambio de energía y esa energía se adhiere a ti. Ahora, si nosotros pasamos en una balanza, nuestra sociedad actual, lamentablemente las personas que están verdaderamente bien es la minoría. Hay demasiadas carencias, vacíos, huecos en nuestra sociedad actual, desde temas de amor, temas de dinero, temas de familia. Entonces, si lo pesamos como la mayor cantidad de energía es una energía desigual, desarmónica, lamentablemente, el hecho que tú te pongas en contacto con lugares o espacios, te vas a contaminar, sí o sí. Ahora, como les decía, nosotros tenemos un mecanismo de defensa natural. Tu cuerpo tiene una forma de no recoger, defenderse, aislar o separar esas energías de forma natural. Lo que sucede es que para que ese mecanismo funcione, nosotros tenemos que tener un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual, que vendrían a ser las patas de una mesa, que está vinculado precisamente a los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. Entonces, ¿qué sucede? Para que me entiendan, la tierra es el cuerpo físico. Una persona lo primero que tiene que tener es equilibrio en su cuerpo físico. Y esto va desde la alimentación a la parte del hacer ejercicio, de estiramiento, de cuidar el cuerpo. Recuerda que el cuerpo es como un carro, es tu medio de transporte, es lo que te permite estar vivo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Lo estamos cuidando. Estamos atendiendo a los dolores, a los achaques, a los malestares. Estamos tratando de hacer cosas que corrijan esos malestares. Estamos alimentándonos bien, despacio, sanamente. Estamos cuidando el ejercicio. Entonces hay una cantidad de aspectos que van vinculados a la materia y que las personas no lo cuidan. Entonces imagínate, si no nos encargamos de lo material, de lo físico, ¿cómo nos vamos a encargar de lo que es más sutil o espiritual? Se complica muchísimo. Entonces, el primer punto es que hay que cuidar el cuerpo físico. Yo no estoy diciendo métanse en un gimnasio, saquen músculo, porque no tiene que ver en ese sentido. Simplemente es cuidarlo, come bien, come sano, tómate tus horas de comida. No, ay, que no tengo tiempo, ay, que no puedo comer, ay, como cualquier cosita, que como en la calle, que como comida basura, que como pura carne. Todo eso no te va a ayudar, por el contrario, va a debilitar el funcionamiento de tus órganos y tarde o temprano te vas a enfermar. Una persona enferma claramente es una persona que ya tiene un desequilibrio muy fuerte y más vulnerable va a ser las energías del entorno. Lo segundo es el agua. Son tus emociones y tus sentimientos. ¿Qué sientes a diario? ¿Cuáles son las emociones que nacen de tu corazón? ¿Son emociones incondicionales, altruistas, positivas? ¿O estás lleno de dolor, tristeza, ira, enojo, frustraciones? Recuerden que el ser humano es un animal instintivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos siempre a dejar llevar por el cómo nos sentimos en base a nuestros estímulos egoístas. Si tú me dañas a mí, yo me siento mal, yo te ataco a ti, porque entonces somos muy animales en ese sentido. No sabemos canalizar nuestras emociones, aun cuando todo el mundo dice que es cristiano, que toda la gente supuestamente es católica, pero no siguen ni siquiera los fundamentos más básicos que enseñó Jesús del amor incondicional, de ayudar al enfermo, al pobre, al desnudo, al hambriento, de perdonar, de poner una mejilla y la otra. Nada de lo que enseña Jesús lo siguen los que son supuestamente católicos. Entonces, ¿en cómo estamos vibrando emocionalmente? Estamos vibrando muy bajo, porque dejamos que las situaciones negativas, que si bien son difíciles de superar, las situaciones negativas son situaciones maestras que nos ayudan o nos permiten a nosotros cambiar,
comprender, analizar. Que se murió tu mamá, no lo veas como algo negativo. Al final todo el mundo se muere. No vas a ser ni el primero ni el último. Más bien analiza qué pudiste aprender de esta situación, qué vas a hacer a partir de este momento. Y así con todo a que me engañaron, ponte a analizar por qué te engañaron, cuál conducta, patrones tienes que son repetitivos, qué cosas estás haciendo mal que siempre se repite en tu vida, porque al final los únicos culpables de que tan bien o tan mal nos va somos nosotros mismos. Hay que sacarse ese chip de ser victimista, de quejarse con la humanidad, con la sociedad. No, nosotros tenemos que cambiar el mundo y el primer cambio viene de nosotros, primero que todo. Entonces hay que detenerse, analizar y actuar de la forma más positiva, ser buenos cristianos, como nos enseñan las religiones monoteístas. Ahora, el tercer punto es el plano del aire. El aire está relacionado a pensamientos, mente, ideas, y es lo mismo que las emociones. ¿Qué piensas a diario? ¿Tienes pensamientos originales, innovadores, altruistas, constructivos, evolutivos? Siempre tratas de estudiar, de aprender, de darle sentido a la vida, a nuestras situaciones, a las circunstancias que nos tenemos que enfrentar. O simplemente lo que haces es que eres un corderito más del sistema que se la pasa día y noche en redes, llenándose la mente de basura, viendo noticias, preocupándose por lo que le pasa a los demás. Recuerden que la sociedad está creada para mantenernos presos, amarrados, para que no tengamos un despertar de conciencia. Nos quieren ignorantes y para eso están creadas todas las redes, porque todavía se les podría dar un buen uso, pero a la gente le gusta perder el tiempo. De hecho, las redes lo que hacen es producir serotonina, oxitocina, es una droga. Nosotros vamos a esperar tener esas necesidades de ver, de estar, porque es lo que me hace reír, es lo que me hace sentir bien, y nos hacemos dependientes de algo que no nos está ayudando en nada. Por el contrario, nos está volviendo cada vez más manipulables, menos iluminados. Entonces, es clave, como dice la Biblia, creados a imagen y semejanza de Dios. La semejanza radica precisamente en que nosotros tenemos que hacer como Dios. Y Dios es un ser lleno de amor, un ser creativo, original, creador. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Somos iguales a Dios? No, porque somos egoístas, envidiosos, destructores. Entonces, el plano mental, que es la mente, que es lo que nos hace diferente a los seres, a las otras criaturas en la tierra, porque no somos instintivos, somos racionales. ¿Qué estás haciendo entonces? Quejarme, lamentar, pensar mal de otros, envidiar, negar, y son una cantidad de cosas que simplemente nos generan conductas y patrones que nos llevan a experimentar una vida con muchas dificultades. Entonces, cuerpo físico, emociones y plano mental es lo primero que crea cualquier individuo y es lo primero que nosotros deberíamos de mantener en equilibrio. Ya el cuarto elemento, que es el que cierra aquí el grupo, es el fuego. El fuego es el espíritu. Todo tiene espíritu, todo tiene vida, todo tiene amor. Es el principio de Dios al momento que crea todo. Cuando hablamos de espíritu, no nos referimos a religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Tú, de hecho, tú puedes ser ateo, agnóstico, no creer en nada y puedes ser una persona espiritual. Porque la idea de la religión, del latín religare, es hacer un puente, es hacer una conexión con nuestro lado divino. Eso debería ser el papel, no llenarte de culpa, llenarte de pecados, hacerte sentir mal, cochino. No, nada de eso, porque esto no te está ayudando a conectar a Dios, simplemente te está apartando de Él. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Como dice el vocablo hinduista, Sat, que es espíritu, Sat significa lo que es o lo que viene a ser. Entonces, cuando hablamos del plano espiritual, nos referimos a que todo individuo, hombre, mujer, niño, árboles, plantas, animales, tienen un propósito en la creación. De hecho, cuando nosotros venimos a la tierra, nosotros decidimos dónde vivir, dónde nacer, qué padres tener, qué condiciones pasar en la vida, si voy a enfermar, si voy a ser homosexual, si voy a tener dolor, si voy a ser pobre, blanco, rico, negro. Todo eso se define antes de la creación. ¿Con qué fin? Con el fin de aprender. Es como cuando tú te vas a meter a estudiar una carrera, tú decides, bueno, tengo que estudiar esto, matemática, entonces me van a dar tal y tal y tal materia que tiene que ver con esto porque es lo que yo quiero aprender. Es lo mismo.
Tú vienes a la tierra con el fin de aprender, de sanar, de corregir circunstancias que están alojadas en tu espíritu. Pero más allá de eso, todo tiene un propósito en la creación. Todo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuevamente la sociedad no nos inculcan, no nos enseñan, no nos guían a alcanzar nuestro propósito. ¿Por qué? Porque si vamos al pasado, nos vamos a dar cuenta que el propósito viene con nosotros de nacimiento. Lo que es del nacimiento a los 15, 16 años más o menos, esos 15 años de vida, ocasionalmente ahí está el propósito. Y eso lo vamos a ver en las actitudes, vocaciones, virtudes que tienen los niños de muy pequeños. Ahora, ¿qué pasa? Como la sociedad está tan podrida, lamentablemente, nuestros padres, que deberían ser los primeros que evalúan, protegen, sacian, cuidan al infante, no pueden, porque tienen que trabajar, porque tienen muchos rollos, porque todavía son inmaduros, porque tienen problemas personales, porque se separaron, porque no tienen dinero. Entonces, ellos están muy ocupados en su vida para enfocarse en el niño que tuvieron. Luego, el niño entra en el colegio. El colegio no educa, el colegio es programa. Ellos te inculcan patrones y conductas a todos por igual. Una educación sería muy diferente si la persona se pudiera detener a evaluar al infante, ver qué cualidades tiene, qué dones, qué virtudes, qué gustos tiene y de pronto enfocar su aprendizaje a eso. Ay, que al niño le gusta pintar, es muy chiquito, le gusta dibujar. Bueno, vamos a hacer que estudie de pequeño cosas que tengan que ver con lo que el niño le gusta hacer. Ay, que le gustan los animalitos, vamos a enfocarlo a que trabajen con los animalitos, porque eso sería fortalecer su propósito. Ah, no, no pasa así, todos se programan por igual. Luego metemos la televisión y toda la programación social y las conductas y el amor y la importancia. Entonces ya a los 12 a 11 años ya están pendientes de pareja, de relaciones, de novio, enamorándose para acá, repitiendo lo que hace todo el mundo. Hasta que llegan los 15, 18 años y tienen que estudiar. Y si tienen la suerte, van a estudiar en una carrera que o de dinero, porque eso es otro tema, o que puedan asistir. Porque si a mí me gusta la medicina y ese siempre ha sido mi sueño, ser médico, pero resulta que la medicina es costosa, no todo el mundo tiene acceso, ingresar a una universidad pública es casi imposible, entonces ahí se muere el sueño. O si naciste de una familia de arquitectos, tienes que ser arquitecto porque tus padres son arquitectos, pero no, a mí me gusta la pintura, no, arquitecto. O a ti te gusta la pintura y te dicen vas a morir pobre, eso no da dinero, eso no sirve. Y así hay una infinidad de elementos que hacen que una persona a los 30, 40, 50 años se pregunte cuál es mi propósito, para qué vine a la tierra, qué vine yo a hacer. Y póngase a pensar, todo tiene propósito. La lluvia tiene un propósito, el sol tiene un propósito, los árboles, todo tiene un propósito. Y si nosotros hablásemos por lo menos un arbusto de tomate, ¿cuál es el propósito del arbusto de tomate? Dar tomates. ¿Qué pasa si un árbol o arbusto de tomate quisiera dar cebollas? ¿Lograría dar cebollas? De pronto, por su deseo de dar cebollas, ya deja de dar tomates y se vuelve pobre de alma. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Si tu propósito de pronto era ser comediante y tú terminas siendo ingeniero, tú puedes pensar que porque tienes una carrera, tienes mucho dinero, que entre más estudias, más dinero o oportunidades vas a tener. Y eso es mentira. Igual del caso que mucha gente me dice a mí, lo que pasa es que yo no pude estudiar. Y la gente se programa que si yo no estudio, que si no tengo una carrera, entonces no soy nadie, nunca voy a tener una estabilidad. Y todas son programaciones externas, son personas que te enseñan a pensar así. Y eso nos aleja de nuestro propósito. La tierra es demasiado próspera y abundante para que nosotros estemos pasando tantas situaciones de pobreza, pero es precisamente por no hacer lo que vinimos a hacer. Porque de pronto si tu propósito es ser panadero, el universo te ayuda a que tengas tu panadería, que las cosas fluyan, a que la gente venga, porque estás haciendo primero que todo algo que te da vocación, algo que te satisface, que te llena, que te hace ser creativo, original. Pero si estás cumpliendo un puesto de trabajo, cumpliendo una jornada, eres simplemente un zombie. Eres un engranaje más. El día de mañana te moriste, te enfermaste, te sacan y meten otro. Y ya, eres reemplazable. Y eso se da porque no estamos felices, no estamos llenos de plenitud. Eso es el plano espiritual, eso es espíritu, sat, lo que vienes a hacer. Entonces, retomando, si tomamos en cuenta que nuestro mecanismo de defensa natural sirve
únicamente va a funcionar a partir del equilibrio que se tenga físico, emocional, mental y espiritual. Si tenemos esos cuatro que son la base de la existencia en equilibrio, va a ser muy difícil que te contamine, que te caiga brujería, que te tienes energía negativa. Por el contrario, vas a ser una persona que cuando está en contacto con otros, la gente se siente mejor. No sé si les ha pasado que de pronto van a un sitio, conocen una persona y, ay, me encanta estar con esa persona, me gusta escucharla, me siento bien cuando estoy al lado de esa persona, porque esa es la energía de la persona, esa es su vibración, que es una vibración alta. Por ahí debieron haber leído que siempre dicen vibra alto, que hay que vibrar en alto, porque precisamente porque las emociones negativas, los pensamientos destructivos son vibraciones bajas. Si tú estás vibrando alto, cuando choquen las vibraciones, ¿quién se come a quién? La vibración alta transforma la vibración baja. Entonces una persona que de pronto tiene mucha negatividad se pone en contacto con alguien de mucha vibración y esa negatividad se mitiga, la persona cambia. De hecho, si se pueden hablar, oye, es verdad, se hace más optimista, tratan de analizar, pero si tú estás con una vibración baja y te pones en contacto con personas con la vibración baja, lo que hacen es una retroalimentación tóxica y lamentablemente nos cargamos energéticamente. Entonces, lo que recogiste hoy no te va a afectar ahorita, te va a afectar con el tiempo. Porque para que las energías te afecten, tienen que atravesar varios campos de energía para que lleguen al plano físico, al plano material. Y ahí es donde vienen los problemas de dinero, de salud, de amor, etcétera. Por darles un ejemplo, yo hace tiempo, yo hice un curso de tabaco, limpieza y lectura con el tabaco. Y lo hice en mi casa, porque yo dije, bueno, vamos a hacerlo en mi casa, así no pago un local y como es tabaco el humo no le fastidia a la gente, ustedes entienden. Lo hice en mi casa. Resulta que acontece que como a los 8 meses comienzo a tener problemas económicos. No me fluye, veo que hay estancamiento, veo que de pronto lanzo un curso y no se mueve bien y yo, oye, pero ¿qué está pasando? Comienzo a revisar. Ahí dice, hay un tema energético. Ahorita les digo qué pueden hacer para ustedes chequear si tienen brujería, si hay daños espirituales, ya les comento. Entonces, vi que tenía un tema energético. Me puse a chequear dónde está. Bueno, resulta que un alumno agarró y con el tabaco que hicimos el ritual, lo lanzó debajo de un estante pesado que yo no movía porque tenía un poco de frasco y estaba a un punto normal. Pero eso estaba en la sala, lugar donde entonces la persona malintencionada arrojó el cosito debajo del estante y eso quedó ahí. Entonces pasó que jamás lo iba a pensar, o sea, tú no estás pendiente de ese tipo de cosas, uno no está tampoco en esa frecuencia paranoica, pero bueno, sucede, acontece que todo estaba relacionado a eso. Y para limpiar eso, no fue que agarré el resto del tabaco y lo boté en la basura y ya se acabó. No, tuve que hacer todo un proceso de liberación, de limpieza, de escruce, una cantidad de cosas porque ya el mal estaba expandido, ya el problema era grave. Y es lo que pasa con nosotros, que en un inicio tú, miren, yo hago un en vivo, yo hago una conferencia gratuita y yo termino, yo tengo que irme a limpiar, porque ya automáticamente tú te cargas. Y esto estoy hablando por internet, o sea, ustedes no están aquí conmigo, está cada quien en su hogar, pero hay un intercambio de energías y esas energías llegan a uno y le afectan también. Entonces, ese es el problema, que no tenemos un correcto higiene espiritual. Ahí es donde está el tema. Si nosotros fuéramos más conscientes de que siempre hay que estarse limpiando, depurando, moviendo la energía, sacando lo negativo, eso es un trabajo constante. Es como lavar tu casa, limpiar tu casa. Tú no limpias la casa una vez al año. Tú por lo menos cada 2, 3 días, dependiendo qué tanto caminen, qué tanta suciedad, ustedes siempre están limpiando, una escobita, una mopita. Y así pasa con todo. La ropa no se la ponen siempre igual. La lavan porque ya se sudó, porque estuvo en la calle, los dientes, el cuerpo. Con todo tenemos higiene, pero con el plano espiritual, con el plano energético, no nos cuidamos. Entonces es donde viene el primer problema. Si no hay una higiene espiritual, lo que estamos haciendo es como acumular basura energética y basura y basura y basura y basura y llega un punto que esto recae sobre nosotros. Ya es cuando vienen todos los problemas que le comentaba. Por eso es delicadísimo el tema de la energía. Y si ustedes son personas que por lo menos se dedican a la espiritualidad, hacen consulta, trabajan con pacientes, ni siquiera gente espiritual, gente que tenga contacto con personas,
constantemente hay un intercambio de energía. Y si son terapeutas, mucho más aún. Entonces es necesario tener una higiene espiritual. Yo les recomiendo a lo más básico, por lo menos limpiarse con el huevo una vez al mes mínimo, cada 15 días. Pasas un huevito, es más las fases de luna menguantes, es una buena opción. Igual ahorita vamos a hablar del huevo y cómo se utiliza, pero eso les va a servir bastante para que ustedes se limpien energéticamente. Bañarse con plantas como la ruda, el romero, el laurel, el clavito de especia, el anís estrella, el albahaca, la mucura, o sea, plantas hay millones, pero agarrar una plantica, ponerla a hervir y al bañarse, uno se la va echando poquito a poquito por todo el cuerpo. Y si yo me siento muy mal, me la echo 3, 4, 5 días seguidos. Si no, si me hago mis limpiezas periódicamente, porque debería ser por lo menos una vez a la semana, bañarse con sus planticas. Igual usar inciensos, hacer unos buenos sahumerios. El laurel, el eucalipto, el romero tienden a ser plantas muy buenas para la depuración de energía. La mirra, el palo santo, el copal son buenas. Pero eso de agarrar un palito de estos inciensos, sácalo malo, ven a mí, trae dinero, esos palitos no sirven. Son buenos porque para meditar, porque la aromita te gusta, porque te relajas, un ambiente propicio, pero eso energéticamente no tiene las condiciones vibracionales de la planta para que funcione. Entonces siempre hay que fumigar porque cada elemento se encarga de algo. Mientras que los baños de planta limpian el cuerpo físico, los inciensos limpian el plano mental. El nacimiento de tulpas o egregores, que son entidades que nacen de un pensamiento negativo constante, únicamente se elimina con inciensos. Por darte un ejemplo, ay, no tengo dinero. Ok, no tienes dinero. Ay, el dinero no me alcanza. Ok, el dinero no te alcanza. Ay, tengo muchas deudas y no sé cómo pagarlas. Ok, tienes muchas, no tienes que pagarlas. Eso es una información que se va acumulando, que se va sumando, que se va sumando poco a poco. Cada vez son más y más cosas. Entonces, eso tú estás alimentando lo que en un inicio es una larva espiritual, va evolucionando a una crisálida y después se convierte en un egregor, que es una entidad que se va a alimentar de lo que tú lo creaste. Si en tu casa pelean mucho, hay mucha discusión, pelea, se crean egregores de pelea. Entonces ellos lo que hacen es generar peleas para poder comer, generar problemas económicos para poder alimentarse de lo que tú lo generaste. Y esas son conductas que, como les digo, no tenemos responsabilidad de nuestros pensamientos y emociones y no sabemos lo mucho que esto influye en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso también traten de meditar, traten de tomarse momentos en la semana para ustedes. La meditación no es más que hacer silencio, desconectarse del mundo, apaga el teléfono, aléjate de la laptop, de la televisión, toma un momento para ti. Sea que te quieras poner a leer, a escribir, a dibujar, paz, hacer ejercicios de respiración, simplemente eso, relájate, detente, porque la vida, la sociedad es muy apresurada y lo que nos mantienen todo el tiempo preocupados, angustiados, con situaciones, con problemas, con dificultades y nunca nos detenemos a evaluar. Si tú despejas tu mente, te relajas, vas a tener más conciencia, vas a poder ver las cosas con mayor claridad y eso es lo que te va a permitir a ti corregir conductas, tomar decisiones que no vengan desde el miedo, el ego, sino desde la luz, el amor. La meditación es clave. Y les digo, hay meditación parado, acostado, en movimiento, cantando, rítmica, de aire. Hay un millón de técnicas. Yo les recomiendo, por ejemplo, el yoga. El yoga, el tai chi, el qigong. No tienen que tener millones. El internet, mi gente, úsenlo para cosas buenas. Métanse en YouTube, pongan yoga para principiantes, Tai Chi o Qigong para principiantes y te van a salir unos videitos, hazlos. Por lo menos 3, 4 veces a la semana. Y ya tú vas a ver cómo se generan hábitos positivos, cómo te vas a sentir mejor, cómo va a cambiar tu vida. Son técnicas que sanan. Yo he conocido personas que sufren de las piernas, personas que no tienen movilidad, personas que cargan dolores crónicos, que tienen años trabajando con medicina alopática y con el tiempo se sanan con simplemente tomar conciencia de estos aspectos. Entonces, hay muchas formas. Lo que pasa es que esto es un tema muy largo y quiero que
aprendan de todo para que puedan llevarse una información buena. Pero igual el Ho'oponopono, eso también ayuda bastante a cambiar las conductas, mejorar los pensamientos negativos. Es difícil. Nadie dijo que fuera fácil. Muchas veces nosotros arrastramos muchos miedos, muchos temores, o queremos que estas cosas nos cambien la vida de la noche a la mañana. No, tienes que hacer un buen hábito. Ponte, voy a trabajar el Ho'oponopono 21 días. Y todos los días Ho'oponopono, Ho'oponopono, todos los días por 21 días. Ya tú vas a ver los resultados, pero defínete y dedícate para que veas que con enfoque las cosas fluyen bien. Ahora, cuando nosotros recibimos ataques energéticos o absorbemos temas energéticos, hay síntomas que tenemos que saber clasificar. Eso es lo que define. Como les digo, yo he tenido muchos casos de supuestas brujerías, daños espirituales, pero cuando tú chequeas, ocasionalmente no es nada de eso, simplemente son las malas decisiones, conductas y actitudes de las personas que los conducen a un camino errado, generando las deficiencias que después dicen que es brujería. No es brujería. Los síntomas más comunes que se dan en la brujería son, uno, temas estomacales. Siempre descartando la condición médica. Mucho cuidado, dejen la superchería, el fanatismo religioso, hay que estar muy con los pies en la tierra. Entonces, cuando dan puntadas, retorcijones, dolores estomacales, tienes mala alimentación, no comes bien y te dan, eso es salud, eso es cuestión física. Pero no, digamos que tú normal y te comienzan a dar esos malestares estomacales, puede ser que recogiste un tema energético, porque el ombligo es un punto, un chakra secundario que absorbe fácilmente las energías. Y eso puede ser una causa espiritual, no física. Otros síntomas, la cabeza, dolores de cabeza, puntadas, migrañas, problemas en la visión, mareos, vértigo. Todos esos pueden ser síntomas espirituales. Siempre descartando que, bueno, no estoy durmiendo, comiendo mal, estoy cansado, entonces es una causa física. Pero si no hay nada, te da, porque el cerebro es otro, Sahasrara, séptimo chakra, es muy sensible también. Entonces percibimos mucha energía por acá. Y no sé si les ha pasado que de pronto el dolor de, ay, un dolorcito de cabeza, o agarran algo, van a una tienda, un espacio, agarran un objeto, una puntadita en la cabeza. Eso significa que eso que estás tomando en cuenta, eso que estás tocando, tiene mala energía. Imagínense la densidad energética que tiene eso para generar en nosotros un cambio físico. Entonces son síntomas. Dolores en la cervical, dolores acá, como si tuvieras un peso, un dolor en la columna, un malestar acá, un cansancio, también son síntomas espirituales. Calambres o entumecimientos en la pierna. Se dice que principalmente la pierna izquierda, aunque eso puede variar. Si tú no tienes una mala postura, tú tratas de hacer ejercicio y te dan, es que hay un tema energético. Y puede ser un tema bien peligroso, porque puede desencadenar enfermedades, accidentes o inclusive la propia muerte. Así que hay que tener cuidado cuando sientan un dolor en la pierna, un escalofrío, también son síntomas bien agresivos. Depresiones constantes, sin causas, ¿no? No es que se murió mi mamá, estoy deprimido, brujería, no. Yo estoy normal, feliz y estoy súper deprimido. Pierdo las ganas de vivir, pierdo el impulso, el deseo de hacer cosas, síntomas espirituales. Alteraciones nocturnas. No duermo, me paro, tengo pesadillas, siento que me llaman, que me están viendo, me siento perseguido. Todos esos son síntomas también que tienen que ver con temas espirituales. Inclusive mucho cansancio, una apatía, un debilitamiento en el cuerpo, una bostezadera constante. Eso también son síntomas de temas energéticos. Igual siempre descartando las causas físicas de salud, son temas que te están hablando y cuando lo sientas, es porque hay algo fuerte. Igual cuando pasan cosas locas, se separa la relación, hay más situaciones difíciles, comienzas a perder dinero, todo se comienza a dañar en tu casa, temas energéticos. De hecho, ya que amarrar a alguien, brujerías de amor es una de las cosas más populares, lamentablemente, en una relación, cuando tú ves que tu pareja comienza a tomar, eso es brujerías. Esas caídas en los vicios, los licores, yo me he dado mucha cuenta que siempre pasa ese patrón. Viene un deseo por tomar, las personas terminan inclusive cayendo en alcoholismo por temas energéticos también. Cualquier separación, quiebre, pérdida inmediata sin causa física son temas energéticos. Entonces, causas de bloqueos o brujerías pueden haber muchísimas. Ahora,
¿Cómo me identifico? ¿Cómo yo digo si tengo una brujería, no tengo una brujería, tengo un daño, no tengo un daño? Realmente aquí hay dos valores que hay que considerar. Uno, los verdaderos brujos, los que son bien buenos, que menos mal que no son muchos, saben tapar las brujerías, saben ocultar sus rituales para que no lleguen ni a ellos, ni al daño, ni nada. Los buenos. Así que a veces se necesita de una persona que esté capacitada para identificar los males. Casi siempre. Uno puede hacer rituales para chequear, y ahorita te los voy a enseñar, porque no siempre hay dinero para esto, pero toma en cuenta que en ocasiones, cuando tú ves que el problema es muy grande, que las cosas que están pasando en tu vida son muy raras, trata de buscarte un buen brujo. Y antes que decidas tú por tu ego de buscar a uno o a otro, para el día de hoy vamos a estar teniendo una conferencia gratuita con temas muy interesantes que tienen que ver precisamente con dos formaciones que voy a estar dando más adelante. La primera de ellas está vinculada a lo que sería la autodefensa psíquica, que tiene que ver precisamente con la identificación, protección, limpieza de todo lo que tiene que ver con temas energéticos, los síntomas, por qué nos contaminamos, a qué se puede deber, todo eso que va generalizado al tema de la espiritualidad. Y ya posteriormente voy a tomar un poco de tiempo para también hablarles de la ovomancia, que es la limpieza, interpretación y estudio con el huevo como tal, dándole algunos tips y cómo se hace el empleo de dicha herramienta para que sea funcional o para que por lo menos podamos tener resultados que sean buenos. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a iniciar. Primero que todo, a los que no me conocen, mi nombre es Ishkerio, me he dedicado al tema de la espiritualidad desde muy pequeño, gracias a la influencia de mi familia. Y bueno, todo esto ha sido un estudio en el que me ha llevado a compartir lo que les voy a enseñar, porque muchas veces no hay un libro que nos hable de todos estos temas, no se nos dan precisamente las herramientas o no toman en cuenta de pronto ciertos aspectos que son vitales con el manejo de las energías. Primero que todo, para que se entienda, vamos a arrancar primero que todo con lo que es energía, lo que es vibración o radiación. Lo que pasa es que cada lugar del mundo, cada práctica esotérica o espiritual le da un nombre diferente. Ocasionalmente energía es como el más común o popular, pero chi, ku, prana, maná, tienen muchos nombres. ¿Qué es la energía? La energía no es más que la presión o vibración que generan todos los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el primer instante que nos ponemos en un espacio, que estamos haciendo alguna acción, inclusive nuestros pensamientos, nuestras emociones emanan energía. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente la visión espiritual, sino yo creo que todas las religiones del mundo, inclusive las religiones monoteístas, tienen una postura de que el ser humano no solamente parte de la materia como tal, es decir, no únicamente no somos materia, piel, sangre y cuerpo, ni siquiera la única realidad parte de la tercera dimensión, que es lo que nosotros percibimos, para nada. Nosotros inclusive estamos involucrados o estamos precisamente en diferentes contactos energéticos con muchísimos planos de energía. Vamos a llamarlos espirituales porque no tienen una forma corpórea o física, pero que sin embargo nos influyen, como podría ser, por ejemplo, el reino de los muertos, el plano de los desencarnados, donde están precisamente todas las almas, que no es la misma dimensión de la tercera dimensión que conocemos nosotros, que es la que tocamos, percibimos, sino es una dimensión mucho más sutil. Y así como está esa dimensión, hay muchísimas dimensiones que están en constante interacción con el cuerpo humano. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, por el simple hecho de pensar, de sentir o de actuar, estamos generando energía. La energía no es algo precisamente controlable, simplemente la emanación que se genera de alguna acción. Es como un ventilador. Tú un ventilador lo prendes, lo enciendes y él comienza a echar aire. Tú no riges que el aire salga o no, ya está prendido, el aire aparece como tal. Es lo mismo que sucede con la electricidad. La energía de por sí es una energía eléctrica que influye todos los cuerpos de los entornos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos ubicamos en nuestra sociedad actual, nuestra amada tierra, más que todo en las capitales o en las grandes ciudades, nos vamos a dar cuenta que las energías son mucho más densas, que se perciben mucho más. ¿Por qué? Porque como les comentaba,
cada ser humano emana energía, emana vibración. Las energías que emana cada ser humano van a depender de qué es lo que él piensa, cuáles son sus pensamientos constantes, igual que en base a sus emociones, qué siente, qué está atravesando, cómo acepta o percibe su plano emocional. Esto visto desde lo más simple, porque son varias capas que influyen en los temas energéticos, pero vámonos a lo sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Tú por fuera, tú puedes ver una persona en la calle, normal, feliz, alegre, serena, pero desconocemos su universo interior. No sabemos qué está pensando, qué está vibrando, cómo se está sintiendo, qué experiencias está teniendo en su vida, que eso precisamente es lo que proyecta la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, si bien tenemos mecanismos naturales de defensa energética, todos tenemos mecanismos naturales, estos no siempre están equilibrados o no siempre son lo suficientemente buenos para rechazar todas las energías negativas. No sé si de pronto les ha pasado a ustedes que en algún momento se han sentido deprimidos, tristes, apáticos, preocupados, pero no por una situación, una causa física. Pónganse que de pronto se sienten tristes y ya. Y dices, ay, estoy como triste, estoy deprimido, pero es que no tengo una causa que me lleve a esta depresión. Eso es precisamente una persona que es empática. Es una persona que se hizo sensible a la energía de alguien y es lo que está haciendo suyo. Entonces, indiscutiblemente, si el ser humano de pronto comprendiese más este tema, lo asimilara más, fuera parte de nuestra visión, quizás fuéramos más responsables, porque de una u otra forma estamos interactuando con otros individuos y lo que tú hagas va a influenciar a los demás. Pero lamentablemente estos son temas que muchas veces no se consideran reales, son temas que si la ciencia no puede comprobar, entonces no existen, pero precisamente nos damos cuenta que uno puede tener muchas alteraciones e inclusive puedes pasar circunstancias en tu vida que te generen problemas. Eso hay que acotarlo y hay que aclararlo mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como una sociedad siempre estamos en contacto con personas, sea que salgamos, que vayamos al trabajo, que vayamos a un mercado, siempre. Quizás no lo tocamos físicamente, no hay un roce, pero ya con el simple hecho de que una persona esté cercana a otra, mínimo 1 metro, ya es lo suficientemente influyente en el individuo. Lo que pasa es que no todo el mundo es empático, no todos somos tan sensibles para definir, oye, sí, recogí algo, sí, percibí esto. No, eso queda agendado o asimilado en tus cuerpos o campos energéticos, que es lo que se conoce como el aura. Es decir, pónganse que uno va a un transporte público, se monta, hay 2 personas. Una de esas personas está muy desequilibrada. Es una persona envidiosa, egoísta, con muchos problemas. Y ya tú con el hecho de estar al lado de esa persona, automáticamente esas energías van a entrar en contacto contigo. No necesariamente hay que sentir para contaminarse, porque les repito, esas energías hacen un intercambio energético, es decir, de aura a aura es que esas energías se intercambian. Entonces, lo que tú estás recogiendo, lo que se está pegando de esa persona, no va directamente al cuerpo físico, va al cuerpo energético. Recuerden que es sincronía, energía con energía. De pronto les ha pasado, porque estoy seguro que sí, muchas veces nos pasa que uno va a un lugar, se pone en contacto con una persona, qué sé yo, y siente, tiene síntomas físicos. De pronto me dolió la cabeza, de pronto me dio mucho sueño, mucha bostezadera, me dio dolor de estómago, pero no hay una razón física. Es decir, no es que yo comí mal y me duele el estómago, no, yo estoy normal, pero llegué aquí y me comenzó a doler y de pronto me fui de ahí y se me quitó de la nada. Imagínense lo agresivo que tiene que ser esa energía para que nosotros la percibamos en nuestro cuerpo físico. Imagínense qué fuerte es que ella va a atravesar tu campo áurico, va a penetrar todos los campos de tu cuerpo y te va a llegar al cuerpo físico. Porque el cuerpo físico es lo último a nivel energético, porque es la materialización, es la materia. Primero es energía, después materia. Entonces tiene que atravesar varias capas para llegar hasta ahí. Pero como les decía, no necesariamente siempre te tiene que dar un síntoma. De pronto tú no sientes nada, pero eso no significa que no te hayas contaminado
de energías de otros lugares y personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, lamentablemente, como no somos una sociedad sensible, ese tipo de energía, ese tipo de situaciones se van acumulando en tus campos áuricos, en tus cuerpos energéticos. Eso se va llenando y se va llenando y se va llenando y se va llenando. Y con el paso del tiempo, que puede ser de 6 meses a un año, es cuando comienzan a acontecer situaciones que están relacionadas a eso, pero que nosotros lamentablemente no podemos hacer una conexión, no podemos entender. Por darles un ejemplo, resulta que me rodea muchas personas depresivas, emocionalmente inestables. Eso cae en mi campo energético. Normal, ya yo me alejé de esas personas, pero eso sigue estando en tu campo energético. Entonces, cuando al año, pongamos un ejemplo, comienzas a tener depresiones, tristezas, te sientes mal, decaído, y tú dices, ¿por qué me siento así? ¿Cómo tú vas a conectar? Ah, bueno, sí, recuerdo que hace 7 meses fui para tal sitio y me pasó tal cosa y fue donde recogí eso. No hay forma. Y se los digo porque yo como terapeuta y como he trabajado todo esto, he tenido cientos de pacientes, en muchas ocasiones cuando han venido a mí me dicen, tengo brujería, me están envidiando, tengo mala energía, no me va bien, tengo obstáculos o problemas de tal índole y culpa de que me están echando un daño, que hay mucha envidia. Y no es así. Ocasionalmente el problema es de nosotros mismos por no tomar conciencia de que el cuerpo se contamina. Es que es como que tú agarres y sales a la calle, te llenas de tierra, te llenas de polvo, te ensucias físicamente, sudas, es algo que tú no puedes negar. Pasilla, viene una ventisca, sopla el aire con polvo y tienes polvo en tu ropa, en tu cabello. Entonces es lo mismo. Vas a un sitio y tienes un intercambio de energía y esa energía se adhiere a ti. Ahora, si nosotros pasamos en una balanza, nuestra sociedad actual, lamentablemente las personas que están verdaderamente bien es la minoría. Hay demasiadas carencias, vacíos, huecos en nuestra sociedad actual, desde temas de amor, temas de dinero, temas de familia. Entonces, si lo pesamos, como la mayor cantidad de energía es una energía desigual, desarmónica, lamentablemente, el hecho que tú te pongas en contacto con lugares o espacios, te vas a contaminar, sí o sí. Ahora, como les decía, nosotros tenemos un mecanismo de defensa natural. Tu cuerpo tiene una forma de no recoger, defenderse, aislar o separar esas energías de forma natural. Lo que sucede es que para que ese mecanismo funcione, nosotros tenemos que tener un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual, que vendrían a ser las patas de una mesa, que está vinculado precisamente a los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. Entonces, ¿qué sucede? Para que me entiendan, la tierra es el cuerpo físico. Una persona lo primero que tiene que tener es equilibrio en su cuerpo físico. Y esto va desde la alimentación a la parte del hacer ejercicio, de estiramiento, de cuidar el cuerpo. Recuerda que el cuerpo es como un carro. Es tu medio de transporte, es lo que te permite estar vivo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Lo estamos cuidando. Estamos atendiendo a los dolores, a los achaques, a los malestares. Estamos tratando de hacer cosas que corrijan esos malestares. Estamos alimentándonos bien, despacio, sanamente. Estamos cuidando el ejercicio. Entonces hay una cantidad de aspectos que van vinculados a la materia y que las personas no lo cuidan. Entonces imagínate, si no nos encargamos de lo material, de lo físico, ¿cómo nos vamos a encargar de lo que es más sutil o espiritual? Se complica muchísimo. Entonces, el primer punto es que hay que cuidar el cuerpo físico. Yo no estoy diciendo métanse en un gimnasio, saquen músculo, porque no tiene que ver en ese sentido. Simplemente es cuidarlo, come bien, come sano, tómate tus horas de comida. No, ay, que no tengo tiempo, ay, que no puedo comer, ay, como cualquier cosita, que como en la calle, que como comida basura, que como pura carne. Todo eso no te va a ayudar, por el contrario, va a debilitar el funcionamiento de tus órganos y tarde o temprano te vas a enfermar. Una persona enferma claramente es una persona que ya tiene un desequilibrio muy fuerte y más vulnerable va a ser las energías del entorno. Lo segundo es el agua. Son tus emociones y tus sentimientos. ¿Qué sientes a diario? ¿Cuáles son las emociones que nacen de tu corazón? ¿Son emociones incondicionales, altruistas, positivas? ¿O estás lleno de dolor, tristeza, ira, enojo?
o frustraciones. Recuerden que el ser humano es un animal instintivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos siempre a dejar llevar por el cómo nos sentimos en base a nuestros estímulos egoístas. Si tú me dañas a mí, yo me siento mal, yo te ataco a ti, porque entonces somos muy animales en ese sentido. No sabemos canalizar nuestras emociones, aun cuando todo el mundo dice que es cristiano, que toda la gente supuestamente es católica, pero no siguen ni siquiera los fundamentos más básicos que enseñó Jesús del amor incondicional, de ayudar al enfermo, al pobre, al desnudo, al hambriento, de perdonar, de poner una mejilla y la otra. Nada de lo que enseña Jesús lo siguen los que son supuestamente católicos. Entonces, ¿en cómo estamos vibrando emocionalmente? Estamos vibrando muy bajo, porque dejamos que las situaciones negativas, que si bien son difíciles de superar, las situaciones negativas son situaciones maestras que nos ayudan o nos permiten a nosotros cambiar, comprender, analizar. Que se murió tu mamá, no lo veas como algo negativo, al final todo el mundo se muere. No vas a ser ni el primero ni el último. Más bien analiza qué pudiste aprender de esta situación, qué vas a hacer a partir de este momento. Y así con todo, a que me engañaron, ponte a analizar por qué te engañaron, cuál conducta, patrones tienes que son repetitivos, qué cosas estás haciendo mal que siempre se repite en tu vida, porque al final los únicos culpables de que tan bien o tan mal nos va somos nosotros mismos. Hay que sacarse ese chip de ser victimista, de quejarse con la humanidad, con la sociedad. No, nosotros tenemos que cambiar el mundo y el primer cambio viene de nosotros, primero que todo. Entonces hay que detenerse, analizar y actuar de la forma más positiva, ser buenos cristianos, como nos enseñan las religiones monoteístas. Ahora, el tercer punto es el plano del aire. El aire está relacionado a pensamientos, mente, ideas, y es lo mismo que las emociones. ¿Qué piensas a diario? ¿Tienes pensamientos originales, innovadores, altruistas, constructivos, evolutivos? Siempre tratas de estudiar, de aprender, de darle sentido a la vida, a nuestras situaciones, a las circunstancias que nos tenemos que enfrentar. O simplemente lo que haces es que eres un corderito más del sistema que se la pasa día y noche en redes, llenándose la mente de basura, viendo noticias, preocupándose por lo que le pasa a los demás. Recuerden que la sociedad está creada para mantenernos presos, amarrados, para que no tengamos un despertar de conciencia. Nos quieren ignorantes y para eso están creadas todas las redes, porque todavía se les podría dar un buen uso, pero a la gente le gusta perder el tiempo. De hecho, las redes lo que hacen es producir serotonina, oxitocina, es una droga. Nosotros vamos a esperar tener esas necesidades de ver, de estar, porque es lo que me hace reír, es lo que me hace sentir bien, y nos hacemos dependientes de algo que no nos está ayudando en nada. Por el contrario, nos está volviendo cada vez más manipulables, menos iluminados. Entonces, es clave, como dice la Biblia, creados a imagen y semejanza de Dios. La semejanza radica precisamente en que nosotros tenemos que hacer como Dios. Y Dios es un ser lleno de amor, un ser creativo, original, creador. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Somos iguales a Dios? No, porque somos egoístas, envidiosos, destructores. Entonces, el plano mental, que es la mente, que es lo que nos hace diferente a los seres, a las otras criaturas en la tierra, porque no somos instintivos, somos racionales. ¿Qué estás haciendo entonces? Quejarme, lamentar, pensar mal de otros, envidiar, negar, y son una cantidad de cosas que simplemente nos generan conductas y patrones que nos llevan a experimentar una vida con muchas dificultades. Entonces, cuerpo físico, emociones y plano mental es lo primero que crea cualquier individuo y es lo primero que nosotros deberíamos de mantener en equilibrio. Ya el cuarto elemento, que es el que cierra aquí el grupo, es el fuego. El fuego es el espíritu. Todo tiene espíritu, todo tiene vida, todo tiene amor. Es el principio de Dios al momento que crea todo. Cuando hablamos de espíritu, no nos referimos a religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Tú, de hecho, tú puedes ser ateo, agnóstico, no creer en nada y puedes ser una persona espiritual. Porque la idea de la religión, del latín religare, es hacer un puente, es hacer una conexión con nuestro lado divino. Eso debería ser el papel, no llenarte de culpa, llenarte de pecados, hacerte sentir mal, cochino,
No, nada de eso, porque esto no te está ayudando a conectar a Dios, simplemente te está apartando de Él. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Como dice el vocablo hinduista Sat, que es espíritu, Sat significa lo que es o lo que viene a ser. Entonces, cuando hablamos del plano espiritual, nos referimos a que todo individuo, hombre, mujer, niño, árboles, plantas, animales, tienen un propósito en la creación. De hecho, cuando nosotros venimos a la tierra, nosotros decidimos dónde vivir, dónde nacer, qué padres tener, qué condiciones pasar en la vida, si voy a enfermar, si voy a ser homosexual, si voy a tener dolor, si voy a ser pobre, blanco, rico, negro. Todo eso se define antes de la creación. ¿Con qué fin? Con el fin de aprender. Es como cuando tú te vas a meter a estudiar una carrera, tú decides, bueno, tengo que estudiar esto, matemática, entonces me van a dar tal y tal y tal materia que tiene que ver con esto porque es lo que yo quiero aprender. Es lo mismo. Tú vienes a la tierra con el fin de aprender, de sanar, de corregir circunstancias que están alojadas en tu espíritu. Pero más allá de eso, todo tiene un propósito en la creación. Todo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuevamente la sociedad no nos inculcan, no nos enseña, no nos guían a alcanzar nuestro propósito. ¿Por qué? Porque si vamos al pasado, nos vamos a dar cuenta que el propósito viene con nosotros en nacimiento. Lo que es del nacimiento a los 15, 16 años más o menos, esos 15 años de vida, ocasionalmente ahí está el propósito. Y eso lo vamos a ver en las actitudes, vocaciones, virtudes que tienen los niños de muy pequeños. Ahora, ¿qué pasa? Como la sociedad está tan podrida, lamentablemente, nuestros padres, que deberían ser los primeros que evalúan, protegen, sacian, cuidan al infante, no pueden porque tienen que trabajar, porque tienen muchos rollos, porque todavía son inmaduros, porque tienen problemas personales, porque se separaron, porque no tienen dinero. Entonces ellos están muy ocupados en su vida para enfocarse en el niño que tuvieron. Luego, el niño entra en el colegio. El colegio no educa, el colegio es programa. Ellos te inculcan patrones y conductas a todos por igual. Una educación sería muy diferente si la persona se pudiera detener a evaluar al infante, ver qué cualidades tiene, qué dones, qué virtudes, qué gustos tiene y de pronto enfocar su aprendizaje a eso. Ay, que al niño le gusta pintar, es muy chiquito, le gusta dibujar. Bueno, vamos a hacer que estudie de pequeño cosas que tengan que ver con lo que el niño le gusta hacer. Ay, que le gustan los animalitos, vamos a enfocarlo a que trabajen con los animalitos, porque eso sería fortalecer su propósito. Ah, no, no pasa así, todos se programan por igual. Luego metemos la televisión y toda la programación social, y las conductas y el amor y la importancia. Entonces, ya a los 12 a 11 años ya están pendientes de pareja, de relaciones, de novio, enamorándose para acá, repitiendo lo que hace todo el mundo. Hasta que llegan los 15, 18 años y tienen que estudiar. Y si tienen la suerte, van a estudiar en una carrera que o de dinero, porque eso es otro tema, o que puedan asistir. Porque si a mí me gusta la medicina y ese siempre ha sido mi sueño, ser médico, pero resulta que la medicina es costosa, no todo el mundo tiene acceso, ingresar a una universidad pública es casi imposible, entonces ahí se muere el sueño. O si naciste de una familia de arquitectos, tienes que ser arquitecto porque tus padres son arquitectos, pero no, a mí me gusta la pintura, no, arquitecto. O a ti te gusta la pintura y te dicen vas a morir pobre, eso no da dinero, eso no sirve. Y así hay una infinidad de elementos que hacen que una persona a los 30, 40, 50 años se pregunte cuál es mi propósito, para qué vine a la tierra, qué vine yo a hacer. Y póngase a pensar, todo tiene propósito. La lluvia tiene un propósito, el sol tiene un propósito, los árboles, todo tiene un propósito. Y si nosotros hablásemos por lo menos un arbusto de tomate, ¿cuál es el propósito del arbusto de tomate? Dar tomates. ¿Qué pasa si un árbol o arbusto de tomate quisiera dar cebollas? ¿Lograría dar cebollas? De pronto, por su deseo de dar cebollas, ya deja de dar tomates y se vuelve pobre de alma. Entonces, lo mismo no pasa a nosotros. Si tu propósito de pronto era ser comediante y tú terminas siendo ingeniero, tú puedes pensar que porque tienes una carrera, tienes mucho dinero, que entre más estudias, más dinero o oportunidades vas a tener. Y eso es mentira. Igual del caso que mucha gente me dice a mí, lo que pasa es que yo no pude estudiar. Y la gente se programa que si yo no estudio, que si no tengo una carrera,
entonces no soy nadie, nunca voy a tener estabilidad. Y todas son programaciones externas, son personas que te enseñan a pensar así, y eso nos aleja de nuestro propósito. La tierra es demasiado próspera y abundante para que nosotros estemos pasando tantas situaciones de pobreza, pero es precisamente por no hacer lo que vinimos a hacer. Porque de pronto si tu propósito es ser panadero, el universo te ayuda a que tengas tu panadería, que las cosas fluyan, a que la gente venga, porque estás haciendo primero que todo algo que te da vocación, algo que te satisface, que te llena, que te hace ser creativo, original. Pero si estás cumpliendo un puesto de trabajo, cumpliendo una jornada, eres simplemente un zombie. Eres un engranaje más. El día de mañana te moriste, te enfermaste, te sacan y meten otro. Y ya, eres reemplazable. Y eso se da porque no estamos felices, no estamos llenos de plenitud. Eso es el plano espiritual, eso es espíritu, sat, lo que vienes a hacer. Entonces, retomando, si tomamos en cuenta que nuestro mecanismo de defensa natural sirve, únicamente va a funcionar a partir del equilibrio que se tenga físico, emocional, mental y espiritual. Si tenemos esos cuatro que son la base de la existencia en equilibrio, va a ser muy difícil que te contamine, que te caiga brujería, que te llenes energía negativa. Por el contrario, vas a ser una persona que cuando está en contacto con otros, la gente se siente mejor. No sé si les ha pasado que de pronto van a un sitio, conocen una persona y, ay, me encanta estar con esa persona, me gusta escucharla, me siento bien cuando estoy al lado de esa persona, porque esa es la energía de la persona, esa es su vibración, que es una vibración alta. Por ahí debieron haber leído que siempre dicen vibra alto, que hay que vibrar en alto, porque precisamente porque las emociones negativas, los pensamientos destructivos son vibraciones bajas. Si tú estás vibrando alto, cuando choquen las vibraciones, ¿quién se come a quién? La vibración alta transforma la vibración baja. Entonces una persona que de pronto tiene mucha negatividad se pone en contacto con alguien de mucha vibración y esa negatividad se mitiga, la persona cambia. De hecho, si se pueden hablar, oye, es verdad, se hace más optimista, tratan de analizar, pero si tú estás con una vibración baja y te pones en contacto con personas con la vibración baja, lo que hacen es una retroalimentación tóxica y lamentablemente nos cargamos energéticamente. Entonces, lo que recogiste hoy no te va a afectar ahorita, te va a afectar con el tiempo. Porque para que las energías te afecten, tienen que atravesar varios campos de energía para que lleguen al plano físico, al plano material. Y ahí es donde vienen los problemas de dinero, de salud, de amor, etcétera. Por darles un ejemplo, yo hace tiempo, yo hice un curso de tabaco, limpieza y lectura con el tabaco. Y lo hice en mi casa, porque yo dije, bueno, vamos a hacerlo en mi casa, así no pago un local y como es tabaco el humo no le fastidia a la gente, ustedes entienden. Lo hice en mi casa. Resulta que acontece que como a los 8 meses comienzo a tener problemas económicos. No me fluye, veo que hay estancamiento, veo que de pronto lanzo un curso y no se mueve bien y yo, oye, pero ¿qué está pasando? Comienzo a revisar. Me dice, hay un tema energético. Ahorita les digo qué pueden hacer para ustedes chequear si tienen brujería, si hay daños espirituales, ya les comento. Entonces, vi que tenía un tema energético. Me puse a chequear dónde está. Bueno, resulta que un alumno agarró y con el tabaco que hicimos el ritual, lo lanzó debajo de un estante pesado que yo no movía porque tenía un poco de frasco y estaba a un punto normal, pero eso estaba en la sala, el lugar donde entonces la persona malintencionada arrojó el cosito debajo del estante y eso quedó ahí. Entonces pasó que jamás lo iba a pensar, o sea, tú no estás pendiente de ese tipo de cosas, uno no está tampoco en esa frecuencia paranoica, pero bueno, sucede, acontece que todo estaba relacionado a eso. Y para limpiar eso, no fue que agarré el resto del tabaco y lo boté en la basura y ya se acabó. No, tuve que hacer todo un proceso de liberación, de limpieza, de escruce, una cantidad de cosas porque ya el mal estaba expandido, ya el problema era grave. Y es lo que pasa con nosotros, que en un inicio tú, miren, yo hago un en vivo, yo hago una conferencia gratuita y yo termino, yo tengo que irme a limpiar, porque ya automáticamente tú te cargas. Y esto estoy hablando por internet, o sea, ustedes no están aquí conmigo, está cada quien en su hogar, pero hay un intercambio de energías y esas energías llegan a uno y le afectan también. Entonces, ese es el problema, que no tenemos un correcto higiene espiritual. Ahí es donde está el tema. Si nosotros fuéramos más conscientes de que siempre hay que estarse limpiando, depurando, moviendo la energía, sacando lo negativo, eso es un trabajo constante.
Es como lavar tu casa, limpiar tu casa. Tú no limpias la casa una vez al año. Tú por lo menos cada 2, 3 días, dependiendo qué tanto caminen, qué tanta suciedad, ustedes siempre están limpiando, una escobita, una mopita, y así pasa con todo. La ropa no se la ponen siempre igual, la lavan porque ya se sudó, porque estuvo en la calle, los dientes, el cuerpo, con todo tenemos higiene, pero con el plano espiritual, con el plano energético, no nos cuidamos. Entonces es donde viene el primer problema. Si no hay una higiene espiritual, lo que estamos haciendo es como acumular basura energética y basura y basura y basura y basura y llega un punto que esto recae sobre nosotros. Ya es cuando vienen todos los problemas que le comentaba. Por eso es delicadísimo el tema de la energía. Y si ustedes son personas que por lo menos se dedican a la espiritualidad, hacen consulta, trabajan con pacientes, ni siquiera gente espiritual, gente que tenga contacto con personas, constantemente hay un intercambio de energía. Y si son terapeutas, mucho más aún. Entonces es necesario tener una higiene espiritual. Yo les recomiendo a lo más básico, por lo menos limpiarse con el huevo una vez al mes mínimo, cada 15 días. Pasas un huevito, es más las fases de luna menguantes, es una buena opción. Igual ahorita vamos a hablar del huevo y cómo se utiliza, pero eso les va a servir bastante para que ustedes se limpien energéticamente. Bañarse con plantas como la ruda, el romero, el laurel, el clavito de especia, el anís estrella, el albahaca, la mucura, o sea, plantas hay millones, pero agarrar una plantica, ponerla a hervir y al bañarse, uno se la va echando poquito a poquito por todo el cuerpo. Y si yo me siento muy mal, me la echo 3, 4, 5 días seguidos. Si no, si me hago mis limpiezas periódicamente, porque debería ser por lo menos una vez a la semana bañarse con sus planticas. Igual usar inciensos, hacer unos buenos sahumerios. El laurel, el eucalipto, el romero tienden a ser plantas muy buenas para la depuración de energía. La mirra, el palo santo, el copal son buenas. Pero eso de agarrar un palito de estos inciensos, sácalo malo, ven a mí, trae dinero, esos palitos no sirven. Son buenos porque para meditar, porque la aromita te gusta, porque te relajas, un ambiente propicio, pero eso energéticamente no tiene las condiciones vibracionales de la planta para que funcione. Entonces siempre hay que fumigar porque cada elemento se encarga de algo. Mientras que los baños de planta limpian el cuerpo físico, los inciensos limpian el plano mental. El nacimiento de tulpas o egregores, que son entidades que nacen de un pensamiento negativo constante, únicamente se elimina con inciensos. Por darte un ejemplo, ay, no tengo dinero. Ok, no tienes dinero. Ay, el dinero no me alcanza. Ok, el dinero no te alcanza. Ay, tengo muchas deudas y no sé cómo pagarlas. Ok, tienes muchas, no tienes que pagarlas. Eso es una información que se va acumulando, que se va sumando, que se va sumando poco a poco. Cada vez son más y más cosas. Entonces, eso tú estás alimentando lo que en un inicio es una larva espiritual, va evolucionando a una crisálida y después se convierte en un egregor, que es una entidad que se va a alimentar de lo que tú lo creaste. Si en tu casa pelean mucho, hay mucha discusión, pelea, se crean egregores de pelea. Entonces ellos lo que hacen es generar peleas para poder comer, generar problemas económicos para poder alimentarse de lo que tú lo generaste. Y esas son conductas que, como les digo, no tenemos responsabilidad, nuestros pensamientos y emociones, y no sabemos lo mucho que esto influye en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso también traten de meditar, traten de tomarse momentos en la semana para ustedes. La meditación no es más que hacer silencio, desconectarse del mundo, apaga el teléfono, aléjate de la laptop, de la televisión, toma un momento para ti. Sea que te quieras poner a leer, a escribir, a dibujar, paz, hacer ejercicios de respiración, simplemente eso, relájate, detente, porque la vida, la sociedad es muy apresurada y lo que nos mantienen todo el tiempo preocupados, angustiados, con situaciones, con problemas, con dificultades y nunca nos detenemos a evaluar. Si tú despejas tu mente, te relajas, vas a tener más conciencia, vas a poder ver las cosas con mayor claridad y eso es lo que te va a permitir a ti corregir conductas, tomar decisiones que no vengan desde el miedo, el ego, sino desde la luz, el amor. La meditación es clave.
Y les digo, hay meditación parado, acostado, en movimiento, cantando, rítmica, de aire. Hay un millón de técnicas. Yo les recomiendo, por ejemplo, el yoga, el tai chi, el qigong. No tienen que tener millones. El internet, mi gente, úsenlo para cosas buenas. Métanse en YouTube, pongan yoga para principiantes, tai chi o qigong para principiantes y te van a salir unos videitos, hazlos. Por lo menos 3, 4 veces a la semana. Y ya tú vas a ver cómo se generan hábitos positivos, cómo te vas a sentir mejor, cómo va a cambiar tu vida. Son técnicas que sanan. Yo he conocido personas que sufren de las piernas, personas que no tienen movilidad, personas que cargan dolores crónicos, que tienen años trabajando con medicina alopática y con el tiempo se sanan con simplemente tomar conciencia de estos aspectos. Entonces, hay muchas formas. Lo que pasa es que esto es un tema muy largo y quiero que aprendan de todo para que puedan llevarse una información buena. Pero igual el Ho'oponopono, eso también ayuda bastante a cambiar las conductas, mejorar los pensamientos negativos. Es difícil. Nadie dijo que fuera fácil. Muchas veces nosotros arrastramos muchos miedos, muchos temores, o queremos que estas cosas nos cambien la vida de la noche a la mañana. No, tienes que hacer un buen hábito. Ponte, voy a trabajar Ho'oponopono 21 días y todos los días Ho'oponopono, Ho'oponopono, todos los días por 21 días. Ya tú vas a ver los resultados, pero defínete y dedícate para que veas que con enfoque las cosas fluyen bien. Ahora, cuando nosotros recibimos ataques energéticos o absorbemos temas energéticos, hay síntomas que tenemos que saber clasificar. Eso es lo que define. Como les digo, yo he tenido muchos casos de supuestas brujerías, daños espirituales, pero cuando tú chequeas, ocasionalmente no es nada de eso, simplemente son las malas decisiones, conductas y actitudes de las personas que los conducen a un camino errado, generando las deficiencias que después dicen que es brujería. No es brujería. Los síntomas más comunes que se dan en la brujería son, uno, temas estomacales. Siempre descartando la condición médica. Mucho cuidado, dejen la superchería, el fanatismo religioso y que esté muy con los pies en la tierra. Entonces, cuando te dan puntadas, retorcijones, dolores estomacales, tienes mala alimentación, no comes bien y te dan, eso es salud, eso es cuestión física. Pero no, digamos que tú normal y te comienzan a dar esos malestares estomacales, puede ser que recogiste un tema energético, porque el ombligo es un punto, un chakra secundario que absorbe fácilmente las energías. Y eso puede ser una causa espiritual, no física. Otros síntomas, la cabeza, dolores de cabeza, puntadas, migrañas, problemas en la visión, mareos, vértigo. Todos esos pueden ser síntomas espirituales. Siempre descartando que, bueno, no estoy durmiendo, comiendo mal, estoy cansado, entonces es una causa física. Pero si no hay nada, te da, porque el cerebro es otro, Sahara, séptimo chakra es muy sensible también. Entonces percibimos mucha energía por acá. Y no sé si les ha pasado que de pronto el dolor de, ay, me da un dolorcito de cabeza, o agarran algo, van a una tienda, un espacio, agarran un objeto, una puntadita en la cabeza. Eso significa que eso que estás tomando en cuenta, eso que estás tocando, tiene mala energía. Imagínense la densidad energética que tiene eso para generar en nosotros un cambio físico. Entonces son síntomas. Dolores en la cervical, dolores acá, como si tuvieras un peso, un dolor en la columna, un malestar acá, un cansancio, también son síntomas espirituales. Calambres o entumecimientos en la pierna. Se dice que principalmente la pierna izquierda, aunque eso puede variar. Si tú no tienes una mala postura, tú tratas de hacer ejercicio y te dan, es que hay un tema energético. Y puede ser un tema bien peligroso, porque puede desencadenar enfermedades, accidentes o inclusive la propia muerte. Así que hay que tener cuidado cuando sientan un dolor en la pierna, un escalofrío, también son síntomas bien agresivos. Depresiones constantes, sin causas, ¿no? No es que se murió mi mamá, estoy deprimido, brujería, no. Yo estoy normal, feliz y estoy súper deprimido. Pierdo las ganas de vivir, pierdo el impulso, el deseo de hacer cosas, síntomas espirituales. Alteraciones nocturnas. No duermo, me paro, tengo pesadillas, siento que me llaman, que me están viendo, me siento perseguido. Todos esos son síntomas también que tienen que ver con temas espirituales. Inclusive mucho cansancio, una apatía, un debilitamiento en el cuerpo, una bostezadera constante. Eso también son síntomas de temas energéticos. Igual siempre descartando las causas físicas de salud,
son temas que te están hablando y cuando lo sientas es porque hay algo fuerte. Igual cuando pasan cosas locas, se separa la relación, hay más situaciones difíciles, comienzas a perder dinero, todo se comienza a dañar en tu casa, temas energéticos. De hecho, ya que amarrar a alguien, brujerías de amor es una de las cosas más populares, lamentablemente, en una relación, cuando tú ves que tu pareja comienza a tomar, eso es brujerías. Esas caídas en los vicios, los licores, yo me he dado mucha cuenta que siempre pasa ese patrón. Viene un deseo por tomar, las personas terminan inclusive cayendo en alcoholismo por temas energéticos también. Cualquier separación, quiebre, pérdida inmediata sin causa física son temas energéticos. Entonces, causas de bloqueos o brujerías pueden haber muchísimas. Ahora, ¿cómo me identifico? ¿Cómo yo digo si tengo una brujería, no tengo una brujería, tengo un daño, no tengo un daño? Realmente aquí hay dos valores que hay que considerar. Uno, los verdaderos brujos, los que son bien buenos, que menos mal que no son muchos, saben tapar las brujerías, saben ocultar sus rituales para que no lleguen ni a ellos, ni al daño, ni nada. Los buenos. Así que a veces se necesita de una persona que esté capacitada para identificar los males. Casi siempre. Uno puede hacer rituales para chequear, y ahorita te los voy a enseñar, porque no siempre hay dinero para esto, pero toma en cuenta que en ocasiones, cuando tú ves que el problema es muy grande, que las cosas que están pasando en tu vida son muy raras, trata de buscarte un buen brujo. Y antes que decidas tú por tu ego de buscar a uno o a otro,